la camioneta de Ignacio el mismo día que encontré a mi nieta dibujando flores sobre la lona que la cubría. Roberta había traído a la pequeña Sofía para almorzar, y mientras nosotras hablábamos en la cocina sobre facturas y medicamentos, la niña se había escapado al garaje con sus crayones. Cuando la encontré, estaba de pie sobre una caja, concentrada en decorar esa superficie gris con margaritas amarillas y rosas desproporcionadas. «Está muy triste ahí adentro, abuela», me dijo sin levantar la vista. «Necesita colores para no estar sola». Las palabras de una niña de 6 años me atravesaron como nunca lo habían hecho los consejos de los adultos. Durante 9 meses había mantenido esa Ford azul como un santuario intocable, pero los ojos de Sofía me mostraron lo que yo no había querido ver. Mi garaje se había convertido en un mausoleo, y yo en su guardiana solitaria. Esa misma tarde, después de que Roberta se fuera con prisa como siempre, llamé al concesionario donde Ignacio había comprado el vehículo. El señor que me atendió fue amable. Me dijo que mandaría a alguien al día siguiente para evaluarla. La noche previa a la visita del tasador, no pude dormir. Me levanté varias veces y caminé hasta la ventana que daba al garaje, como si fuera a despedirme de algo más que un simple automóvil. Ignacio había amado esa camioneta de una manera que yo no terminaba de comprender. La lavaba todos los sábados, aunque no la hubiera usado en toda la semana. Revisaba el aceite con una frecuencia obsesiva. Conocía cada ruido que hacía el motor, cada vibración del volante. Había días en que le encontraba simplemente sentado en el asiento del conductor, con las manos sobre el volante, mirando hacia adelante como si estuviera planeando un viaje que nunca haría. Cuando llegó la mañana, me vestí con más cuidado del habitual. No sabía por qué, pero sentía que ese día marcaría algo importante, un antes y un después que aún no podía definir. Preparé café para el tasador y para mí. Puse algunas galletas en un plato, como si fuera una visita social y no una transacción comercial. A las 10 en punto, escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a mi casa. Era un hombre mayor, de mi edad aproximadamente, con manos rugosas y una sonrisa genuina que me tranquilizó inmediatamente. «Señora Limas, soy Lorenzo Duarte, del concesionario», se presentó quitándose una gorra gastada. «Lamento mucho su pérdida. Su esposo era un buen hombre, siempre muy cuidadoso con sus vehículos». No supe qué responder. Durante estos meses, había recibido tantos pésames que las palabras se habían vuelto automáticas, pero algo en la voz de Lorenzo me hizo sentir que realmente había conocido a Ignacio, que no era solo cortesía profesional. Caminamos juntos hacia el garaje. Yo llevaba las llaves en la mano, y el metal frío me recordó todas las veces que se las había entregado a Ignacio cuando él se preparaba para salir. «¿A dónde vas?», le preguntaba siempre. «Por ahí, a estirar las piernas», era su respuesta habitual. Ahora me daba cuenta de lo vaga que había sido esa explicación, de cómo yo había aceptado sin cuestionar esas salidas regulares que a veces se extendían por horas enteras. Lorenzo silbó apreciativamente cuando vio la camioneta. «Está en excelente estado», comentó mientras la rodeaba, examinando la carrocería, los neumáticos, los cristales. Don Ignacio realmente la cuidaba como oro. Abrió el capó, revisó el motor, hizo algunas anotaciones en una libreta pequeña. Yo me quedé parada a un lado, sintiéndome extrañamente como una intrusa en mi propio garaje, observando cómo un desconocido evaluaba los últimos restos tangibles de la vida de mi esposo. «¿Le importa si reviso el interior?», preguntó Lorenzo. Le dije que por supuesto, y abrió la puerta del conductor. Se sentó en el asiento donde Ignacio había pasado tantas horas, ajustó el espejo retrovisor, probó las luces, la radio, el aire acondicionado. Todo funcionaba perfectamente. «Es como si hubiera salido de la agencia», murmuró, más para sí mismo que para mí. Después abrió la guantera, y yo sentí un pequeño sobresalto. «Solo necesito ver si tiene todos los documentos», explicó, «los papeles de propiedad, el manual, esas cosas». Fue entonces cuando mi vida cambió para siempre. Lorenzo sacó algunos papeles de la guantera, pero cuando se inclinó para recoger otros que se habían caído, su mano se detuvo bajo el asiento del conductor. «Qué extraño», murmuró. «Hay algo aquí». Se agachó más y extrajo un sobre grueso, amarillo, que había estado perfectamente oculto en un espacio que yo no sabía que existía. El sobre estaba sellado con cinta adhesiva, como si alguien hubiera tomado mucho cuidado para proteger su contenido. Lorenzo me miró con expresión confundida. «¿Sabía usted de esto, señora Limas?». Mi corazón comenzó a latir más fuerte,
no de ansiedad sino de una curiosidad extraña, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado. Tomé el sobre con manos que apenas temblaban y lo examiné. No tenía nada escrito en el exterior, ninguna indicación de lo que podría contener. No, le respondí a Lorenzo, no tenía idea de que hubiera algo ahí. El tasador terminó rápidamente su evaluación, me dio una cifra que me pareció justa y me dijo que volvería al día siguiente con los papeles si yo decidía vender. Después de que se fue, me quedé sola en el garaje, sosteniendo ese sobre misterioso. La camioneta ya no me parecía el mismo santuario de antes. Ahora era una caja de secretos que mi esposo había guardado cuidadosamente durante años, tal vez décadas. Regresé a la cocina y me senté en mi silla habitual, colocando el sobre la mesa donde Ignacio solía desayunar. Durante varios minutos, simplemente lo miré, como si fuera a revelar sus secretos sin necesidad de abrirlo. Parte de mí quería devolverlo a su escondite, fingir que nunca lo había encontrado, continuar con mi vida de viuda ignorante pero tranquila. Pero otra parte, una parte que no había escuchado en mucho tiempo, me empujaba a descubrir que había considerado Ignacio tan importante como para esconderlo de mí durante tantos años. Finalmente, con movimientos deliberados, despegué la cinta adhesiva. El sobre se abrió con un sonido seco, y su contenido se derramó sobre la mesa de la cocina como piezas de un rompecabezas que yo no sabía que existía. Había fotografías, recibos bancarios, y algunas cartas escritas a mano con una caligrafía que no reconocí. Pero lo que me quitó la respiración fue la primera fotografía que tomé entre mis dedos. Ignacio, tal vez 20 años más joven, abrazando a una mujer morena que sonreía con una intimidad que me atravesó como una daga. El teléfono sonó 3 veces antes de que pudiera moverme. Era Roberta, llamando como hacía cada miércoles desde que Ignacio había muerto, cumpliendo con esa rutina de hija responsable que habíamos establecido sin hablar nunca de ella. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya almorzaste?» Su voz llegaba distorsionada, como si estuviera haciendo varias cosas al mismo tiempo, lo cual probablemente era cierto. Roberta siempre estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo. «Sí, mija, ya almorcé», mentí, mirando las fotografías esparcidas sobre la mesa. No había probado bocado desde el desayuno, pero explicarle a mi hija que había encontrado evidencia de una vida secreta de su padre me parecía imposible en ese momento. «¿Y tú? ¿Cómo está Sofía?». Pregunté por mi nieta porque era más fácil que hablar de mí, porque las preguntas sobre los niños siempre generaban respuestas largas que me daban tiempo para pensar. «Sofía está bien, mamá. Oye, ¿ya decidiste qué vas a hacer con las cosas de papá? No es que tenga prisa, pero sabes que no es saludable vivir rodeada de...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «De recuerdos. Tienes que seguir adelante». Roberta tenía esa manera de hablar que me hacía sentir como si fuera una niña que necesitaba instrucciones para vivir. Desde la muerte de Ignacio, había adoptado un tono protector que me resultaba más agotador que consolador. «De hecho, hoy vino alguien a evaluar la camioneta», le dije, sorprendiéndome a mí misma. No había planeado contarle, pero las palabras salieron solas. «Creo que voy a venderla». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y pude imaginar a Roberta deteniéndose lo que estuviera haciendo, procesando esta información inesperada. Mi hija me conocía lo suficiente como para saber que esa decisión representaba algo más que una simple transacción comercial. «Qué bueno, mamá. Me alegra escuchar eso. Papá hubiera querido que siguieras con tu vida, no que te quedaras guardando sus cosas como si fueran reliquias». Sus palabras tenían sentido, pero había algo en su tono que me molestaba, como si hubiera estado esperando este momento, como si mi decisión de vender la camioneta fuera una victoria personal suya. «¿Necesitas que vaya a ayudarte con los papeles o algo así?» «No, mija, puedo manejar los papeles». Mi voz sonó más seca de lo que pretendía. «Roberta», agregué antes de que pudiera colgar. «¿Tu papá te contó alguna vez sobre sus amigos? Sobre las personas que conocía en sus trabajos anteriores?» La pregunta sonó forzada incluso para mí, pero necesitaba empezar a investigar de alguna manera, y mi hija era el único vínculo que tenía con la vida de Ignacio fuera de casa. «¿Qué clase de pregunta es esa, mamá?». Roberta parecía genuinamente confundida. «Papá no era muy sociable, tú lo sabes. Tenía sus compañeros del trabajo actual, y a veces mencionaba a alguien del taller, pero no era de esos hombres que hablan mucho de sus amistades». «¿Por qué me preguntas eso?».
Había una nota de preocupación en su voz que me hizo retroceder inmediatamente. Por nada en particular. Es solo que, a veces uno se da cuenta de que conocía menos a las personas de lo que creía. Era la verdad, pero sonaba como esas reflexiones filosóficas que la gente hace después de una muerte, así que Roberta no insistió. Prometió llamarme el fin de semana y colgó con esa prisa característica que siempre me dejaba sintiéndome como si fuera un punto más en su lista de tareas pendientes. Me quedé sentada en la cocina, sosteniendo el teléfono silencioso, rodeada por los secretos de mi esposo muerto. La casa se sentía diferente ahora, como si los objetos familiares hubieran cobrado vida propia y me observaran con curiosidad. El reloj de la pared marcaba las 2 de la tarde con su tic-tac constante que, por primera vez en 42 años de matrimonio, me parecía molesto. Todo me parecía molesto. El mantel que Ignacio había manchado con café el último domingo que pasamos juntos, la silla vacía donde él solía sentarse, el periódico que seguía llegando todos los días dirigido a su nombre. Volví a examinar las fotografías. Había 5 en total, todas tomadas en diferentes épocas y lugares. En una, Ignacio parecía más joven, tal vez de 30 años, parado junto a la misma mujer morena en lo que parecía ser una feria o un festival. Ella llevaba un vestido blanco con flores estampadas y sonreía con una naturalidad que me dolió en el pecho. En otra fotografía, los dos estaban sentados en una banca de parque. Ignacio tenía su brazo alrededor de los hombros de ella en un gesto tan íntimo y protector que me hizo recordar nuestros primeros años de noviazgo. Pero la fotografía que más me perturbaba era la última. Ignacio cargando a un niño pequeño, de tal vez 2 o 3 años. El niño tenía los ojos oscuros de mi esposo, su misma nariz recta, y la manera en que Ignacio lo sostenía hablaba de una familiaridad que solo se desarrolla con el tiempo y la constancia. No era la pose forzada de un adulto cargando al hijo de alguien más, era la naturalidad de un padre con su propio hijo. Los recibos bancarios eran aún más perturbadores que las fotografías. Transferencias mensuales que se remontaban a más de 20 años, siempre por la misma cantidad, siempre el mismo día del mes, siempre dirigidas a Carmen Cierro. Los montos no eran insignificantes, representaban una parte considerable del salario de Ignacio, dinero que yo había asumido que se gastaba en sus herramientas, en combustible para la camioneta, en esas pequeñas cosas que los hombres compran sin consultar. Pero no, había estado manteniendo a otra mujer, posiblemente a otro hijo, durante más tiempo del que mi nieta había estado viva. Me levanté y caminé hacia el refrigerador, no porque tuviera hambre sino porque necesitaba moverme, hacer algo con las manos que no fuera tocar esos papeles que estaban reescribiendo la historia de mi matrimonio. Abrí la puerta y me quedé parada frente a los estantes organizados, viendo los yogures que compraba para Ignacio y que ahora se vencían uno tras otro, las cervezas que ya nadie bebería, los condimentos que él usaba para sazonar esos pescados que traía de sus misteriosas excursiones al lago. El lago. Por primera vez, esa palabra adquirió un significado diferente. Durante años, Ignacio había salido todos los sábados por la mañana hacia el lago, regresando por la tarde con historias de peces que había atrapado o dejado escapar, con el humor mejorado y una tranquilidad que yo atribuía al efecto relajante de la pesca. Pero ahora me preguntaba si realmente había ido al lago, o si el lago había sido su código para algo completamente diferente. Para alguien completamente diferente. Cerré el refrigerador y regresé a la mesa, donde las evidencias de la doble vida de mi esposo me esperaban con paciencia cruel. Tomé una de las cartas escritas a mano y reconocí inmediatamente la letra. Era de Ignacio, pero dirigida a mi querida Carmen. La fecha era de apenas 2 años atrás, lo que significaba que esta relación, sea lo que fuera, había continuado hasta muy cerca de su muerte. Carmen, decía la carta, espero que Daniel esté mejor de su gripe. Le compré el medicamento que me pediste y se lo daré la próxima vez que nos veamos. Rosalba está preocupada porque he estado llegando tarde del trabajo, pero no sabe que los sábados no voy al lago sino contigo. A veces me siento culpable por mantener esto en secreto, pero también sé que es lo mejor para todos. Dile a Daniel que su papá lo quiere mucho, aunque no pueda estar con él todo el tiempo que quisiera. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Daniel. Su papá. Ignacio tenía otro hijo, un hijo que llamaba papá a mi esposo, un hijo que esperaba sus visitas los sábados mientras yo me quedaba en casa creyendo que mi marido estaba pescando en soledad. Durante 42 años había compartido mi cama, mi mesa, mi vida con un hombre que tenía otra familia, otra casa, otros proyectos y preocupaciones de los que yo no sabía absolutamente nada. La carta temblaba en mis manos como si fuera una hoja seca en el viento.
Tuve que leerla 3 veces antes de que las palabras se asentaran en mi mente como hechos reales y no como pesadilla. Daniel. Un niño que llamaba papá a mi esposo. Un niño que había estado enfermo y que Ignacio había cuidado comprando medicamentos, visitándolo los sábados que yo creía que pasaba solo en el lago. Me levanté de la silla tan bruscamente que la madera crujió, y caminé hacia el fregadero porque sentía que necesitaba agua, aire, algo que me ayudara a procesar lo que acababa de descubrir. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera sobre mis muñecas, un truco que mi madre me había enseñado de niña para calmar los nervios. Pero esta vez no funcionó. El agua fría solo me hizo más consciente de que mis manos estaban temblando, de que mi respiración se había vuelto irregular, de que algo fundamental en mi comprensión del mundo acababa de quebrarse sin posibilidad de reparación. Cerré el grifo y me quedé parada ahí, mirando hacia el jardín a través de la ventana de la cocina, viendo las plantas que Ignacio y yo habíamos sembrado juntos durante tantos años. Las rosas que él había plantado para nuestro 20º aniversario seguían floreciendo cada primavera, ajenas al hecho de que el hombre que las había puesto en la tierra había vivido una mentira durante décadas. El limonero bajo el cual habíamos desayunado tantos domingos seguía dando frutos, como si la traición no tuviera el poder de marchitar las cosas que habíamos construido juntos. Todo parecía normal desde la ventana, pero yo sabía que nada volvería a ser normal. Regresé a la mesa con pasos que se sentían extraños en mi propia casa. Los documentos estaban exactamente donde los había dejado, pero ahora los veía con ojos diferentes. No eran solo papeles, eran las pruebas de que mi matrimonio había sido, en el mejor de los casos, una verdad incompleta. Tomé otro recibo bancario, de hace 15 años, y calculé mentalmente. Cuando Ignacio enviaba esa transferencia, Roberta tenía 25 años y acababa de casarse. Yo estaba preocupada por la boda, por el vestido, por si el novio sería bueno para mi hija. Mientras tanto, mi esposo estaba manteniendo económicamente a otro niño, tal vez ayudándolo con la escuela, preocupándose por sus calificaciones, sus amigos, sus pesadillas nocturnas. La idea me golpeó con una fuerza que me hizo sentarme pesadamente. Daniel tendría ahora aproximadamente 20 años, tal vez 21. Era un hombre joven, no un niño. Había crecido con el apoyo financiero de mi esposo, con sus visitas semanales, con su presencia paternal. ¿Cómo era? ¿Se parecía a Ignacio? ¿Tenía sus mismas manos largas, su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba? ¿Sabía que su padre tenía otra familia, o también vivía en una verdad a medias? Busqué entre los papeles hasta encontrar el más reciente de los recibos bancarios. Estaba fechado apenas 3 meses antes de la muerte de Ignacio. 3 meses. Mi esposo había estado enviando dinero a Carmen Cierro hasta prácticamente el final de su vida, lo que significaba que cuando le diagnosticaron el cáncer, cuando empezamos a ir juntos a las citas médicas, cuando yo me desvivía cuidándolo y preparándole comidas especiales para que no perdiera peso, él seguía preocupándose por mantener a su otra familia. ¿Sabría Carmen que Ignacio estaba enfermo? ¿Se habría despedido de él? ¿Habría llorado Daniel la muerte de su padre, o el funeral había sido solo mío, solo de Roberta, solo de nuestra familia oficial mientras ellos lloraban en privado, en secreto, como habían vivido siempre? La posibilidad de que hubiera habido 2 duelos paralelos, 2 procesos de dolor que nunca se tocaron, me resultaba casi insoportable. Tomé la fotografía donde Ignacio cargaba al niño pequeño y la estudié como si fuera a revelar nuevos detalles bajo mi mirada. El niño tenía puesto un overol azul y una camiseta rayada que se veía nueva. Ignacio llevaba una camisa que yo no recordaba haber visto nunca, lo que significaba que tenía ropa especial para sus visitas a esa otra vida. Tal vez tenía un armario completo que yo desconocía, tal vez se cambiaba en el trabajo antes de ir a verlos, tal vez todo ese tiempo que yo creía que lo conocía completamente, él había estado viviendo como 2 personas diferentes. El dolor que sentía no era solo por la traición, aunque eso estaba ahí, agudo y constante como una astilla clavada en el pecho. Era también por todo lo que había perdido sin saber que lo estaba perdiendo. Por las conversaciones que nunca tuvimos sobre Daniel, por las preocupaciones que Ignacio nunca compartió conmigo, por las alegrías de ver crecer a ese niño que yo nunca pude compartir. Mi esposo había vivido momentos de paternidad que había mantenido completamente separados de mí, había tenido un hijo al que había visto dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, empezar la escuela, graduarse, tal vez enamorarse. Me puse de pie otra vez, pero esta vez con un propósito. Necesitaba saber más. Necesitaba entender la dimensión completa de lo que había descubierto. Fui al cuarto que había sido el estudio de Ignacio,
un espacio pequeño donde guardaba sus herramientas y algunos documentos de trabajo. Durante los meses posteriores a su muerte, apenas había entrado ahí, como si fuera territorio sagrado. Pero ahora lo veía como lo que realmente era, otro lugar donde podía haber secretos escondidos. Comencé a revisar sus cajones de manera sistemática, no solo buscando más evidencias, sino tratando de entender cómo había logrado mantener esta doble vida durante tanto tiempo. En el cajón del escritorio encontré una agenda pequeña que no había visto antes. La abrí y vi que tenía anotaciones en código C2 marcado todos los sábados durante años. Carmen a las 2 de la tarde. Tan simple y tan devastador. También encontré una caja de zapatos escondida detrás de unas cajas de herramientas. Dentro había más fotografías, dibujos hechos por un niño con letra temblorosa que decía para papá, y una cadena de oro con una medalla pequeña que tenía grabado de un lado y papá del otro. Era un regalo que Daniel le había hecho a Ignacio, un objeto que mi esposo había guardado como un tesoro, pero que nunca había podido usar frente a mí. Sostuve la cadena en mi mano y sentí su peso, tan real y tangible como todo lo demás que había encontrado. No era una fantasía, no era un error, no era algo que pudiera explicar o justificar. Era la prueba física del amor entre un padre y un hijo, un amor que había existido paralelo al mío durante más de 20 años sin que yo supiera nada. Por primera vez desde que había abierto aquel sobre la cocina, lloré. No era el llanto educado y controlado que había derramado en el funeral, frente a las amigas del barrio y los compañeros de trabajo de Ignacio. Era algo más profundo y más crudo, un llanto que salía desde un lugar que no sabía que existía. Lloré por todo lo que no había sabido, por todo lo que había perdido, y también, aunque me doliera admitirlo, por Daniel, que ahora había perdido a su padre y tal vez no tenía nadie con quien compartir su dolor. El llanto se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejándome sentada en el suelo del estudio de Ignacio con los ojos hinchados y una claridad mental que no había tenido en meses. Me levanté despacio, guardé todo en la caja de zapatos y regresé a la cocina con pasos más firmes. Tenía una decisión que tomar, y por primera vez desde la muerte de mi esposo, sentía que tenía el control de algo. Podía quedarme callada, enterrar estos secretos junto con Ignacio, y continuar mi vida de viuda ignorante. O podía buscar a Carmen Sierro y enfrentar la verdad completa, sin importar cuánto doliera. La tarde había avanzado sin que me diera cuenta. Eran casi las 5, la hora en que Ignacio solía llegar del trabajo cuando estaba vivo, cuando yo ponía la mesa y calentaba la cena mientras él se lavaba las manos y me contaba sobre su día. Pero los días de los que me hablaba, me daba cuenta ahora, eran versiones editadas, historias de las que había eliminado cuidadosamente cualquier mención de Carmen o Daniel. ¿Cuántas veces había estado a punto de contarme algo sobre ellos y se había detenido? ¿Cuántas veces había tenido que inventar excusas o cambiar de tema para mantener su secreto? Busqué en los recibos bancarios hasta encontrar el que tenía más información. Carmen Sierro, y debajo, una dirección en el otro lado de la ciudad, en un barrio que yo conocía pero donde nunca había tenido razón para ir. San Miguel, a unos 40 minutos en autobús desde mi casa. 40 minutos que podrían haber sido 40 años, considerando lo distantes que habían estado nuestros mundos. Escribí la dirección en un papel, la doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolso. No sabía cuándo iría, pero sabía que iría. El teléfono sonó otra vez, y esta vez era el tono especial que indicaba que era Roberta llamando desde su celular. Contesté sin ganas, todavía con la voz ronca del llanto. Mamá, suenas extraña. ¿Estás resfriada? Mi hija tenía esa habilidad de detectar cuando algo no estaba bien, pero también tenía la costumbre de buscar las explicaciones más simples y menos problemáticas. Estoy bien, mija. Solo un poco cansada. Era parcialmente cierto. Me sentía exhausta, pero de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. ¿Necesitas algo? Esperaba que dijera que no, que solo estaba llamando para saludar, pero su silencio me indicó que había algo más. Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. Su tono se había vuelto serio, e inmediatamente pensé que de alguna manera había descubierto lo que yo acababa de encontrar. Jorge y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno que consideraras mudarte a un lugar más pequeño. No es que queramos presionarte, pero esa casa es muy grande para una persona sola, y los gastos. Mudarme. La interrumpí, sintiendo como si me hubieran golpeado. Roberta, tu papá murió hace apenas 9 meses. Esta es mi casa,
es donde construimos nuestra vida juntos. Pero mientras decía las palabras, me sonaron huecas. ¿Qué vida habíamos construido realmente juntos si él había estado viviendo otra vida completamente separada de mí? Lo sé, mamá, y no estoy diciendo que sea fácil. Pero piénsalo prácticamente. Podrías conseguir un departamento bonito cerca de nosotros, estar más cerca de Sofía, tener menos responsabilidades. Podrías empezar fresh, ¿sabes? Roberta usaba palabras en inglés cuando se ponía nerviosa, una costumbre que había desarrollado en el trabajo y que me irritaba profundamente. No quiero empezar fresh, Roberta. Quiero entender qué ha sido mi vida hasta ahora. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, y mi hija se quedó callada del otro lado de la línea. ¿Tu papá te habló alguna vez de Carmen Sierro? Pregunté antes de poder detenerme. ¿Carmen qué? ¿Quién es Carmen Sierro? Roberta sonaba genuinamente confundida, lo que me confirmó que ella tampoco sabía nada sobre la vida secreta de su padre. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Te sientes bien? Estoy perfectamente bien. Es solo que encontré algunos papeles de tu papá, y ese nombre aparece ahí. Pensé que tal vez tú sabrías quién es. Era una verdad a medias, pero no estaba lista para contarle a Roberta toda la historia. No hasta que yo misma la entendiera completamente. ¿Qué clase de papeles? Ahora mi hija sonaba preocupada de verdad. Mamá, si encontraste algo raro, deberías traérmelo. Tal vez son documentos de trabajo, o alguna cuenta pendiente, o... Se detuvo, y pude escuchar a Sofía gritando algo en el fondo. Mira, voy para allá. Jorge puede quedarse con Sofía y yo voy a revisar esos papeles contigo. No, Roberta. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No necesito que vengas a revisar nada conmigo. Soy perfectamente capaz de manejar los documentos de mi propio esposo. La palabra esposo se sintió extraña en mi boca, como si ya no estuviera segura de lo que había significado realmente. Pero mamá. Roberta comenzó a usar ese tono que empleaba cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable, ese tono que me hacía sentir como si fuera una anciana confundida que necesitaba que la cuidaran como a una niña. Pero nada, mija. Soy viuda, no inválida. Y definitivamente no estoy loca. Colgué antes de que pudiera responder, algo que no había hecho en años. Roberta siempre tenía la última palabra en nuestras conversaciones, siempre terminaba con alguna instrucción o consejo que yo acataba obedientemente. Pero esta vez no. Me quedé sentada en la cocina, mirando el teléfono silencioso, esperando que sonara otra vez. Conocía a mi hija lo suficiente como para saber que iba a llamar de vuelta, probablemente para disculparse por ser demasiado controladora, pero también para insistir en que necesitaba ayuda. El problema era que Roberta tenía razón en una cosa, sí necesitaba ayuda. Pero no el tipo de ayuda que ella podía darme. Necesitaba ayuda para entender cómo había sido posible vivir con alguien durante 42 años sin conocerlo realmente. Necesitaba ayuda para decidir qué hacer con el conocimiento de que había otro hijo de Ignacia en el mundo, un hijo que tal vez necesitaba saber que su padre había muerto. Y necesitaba ayuda para figurar out cómo seguir viviendo con la certeza de que todo lo que había creído sobre mi matrimonio era, en el mejor de los casos, una verdad incompleta. El teléfono sonó 5 minutos después, tal como había predicho. Esta vez no contesté. Dejé que sonara hasta que se activó la contestadora, y escuché la voz de Roberta dejando un mensaje apresurado sobre cómo se había cortado la llamada y que me volvería a llamar más tarde. Después llegó el silencio, y por primera vez en todo el día, fue un silencio que no me molestó. Me serví un vaso de agua y me senté otra vez frente a los documentos que habían cambiado mi vida. Esta vez, en lugar de sentir dolor o confusión, sentí algo parecido a la determinación. Iba a encontrar a Carmen Sierro. Iba a conocer a Daniel. Iba a entender completamente quién había sido mi esposo, sin importar cuánto doliera. Porque vivir con una verdad dolorosa tenía que ser mejor que vivir con una mentira cómoda. El autobús a San Miguel salía cada media hora desde la estación central, y yo me encontré subiendo al de las 9 de la mañana 3 días después de encontrar los documentos. No había planeado ir tan pronto, pero la noche anterior Roberta había aparecido en mi puerta sin avisar, con Sofía de la mano y una expresión determinada que conocía demasiado bien. Había venido a rescatarme de mí misma, como lo expresó,
a ayudarme a organizar los papeles de papá porque era obvio que yo no estaba manejando bien la situación. La confrontación había sido breve pero intensa. Roberta quería ver los documentos que había mencionado por teléfono, y yo me había negado rotundamente. «Son asuntos privados entre tu padre y yo», le había dicho, una frase que técnicamente era cierta pero que sonaba ridícula considerando que Ignacio llevaba 9 meses muerto. Mi hija había insistido, había usado palabras como preocupada y responsabilidad, y finalmente había amenazado con llamar al doctor Mendoza para que evaluara mi estado mental. Esa amenaza había sido la gota que derramó el vaso. Por primera vez en mi vida adulta, le había gritado a mi hija. No solo le había levantado la voz, le había gritado con una furia que ni yo sabía que tenía. Le había dicho que se fuera de mi casa, que era mi casa y mis papeles y mi vida, y que si quería vivir en negación sobre quién había sido realmente su padre, esa era su decisión, pero que no me arrastrara a mí también. Roberta se había ido llorando, llevándose a Sofía, que me había mirado con ojos grandes y asustados desde la puerta. Ahora, sentada en un asiento de autobús que olía a desinfectante y diésel, me preguntaba si había hecho lo correcto. Tal vez Roberta tenía razón, tal vez yo no estaba manejando bien la situación, tal vez una viuda de 70 años no tenía ningún motivo para ir a buscar a la otra mujer de su esposo muerto. Pero cada vez que pensaba en regresar a casa y fingir que nada había cambiado, veía la cara de Daniel en esa fotografía, veía sus ojos que eran los ojos de Ignacio, y sabía que no podía vivir el resto de mi vida con esas preguntas sin respuesta. El barrio San Miguel era diferente al mío, más joven, con casas más pequeñas y calles más estrechas. Había más ruido, más movimiento, más vida visible desde las ventanas y los patios. Mientras caminaba por las calles buscando la dirección que tenía anotada en un papel dentro de mi bolso, me di cuenta de que Ignacio había elegido bien. Este era el tipo de lugar donde una mujer podía criar a un hijo sin demasiadas preguntas, donde los vecinos se conocían pero respetaban la privacidad de cada uno. La casa de Carmen Cierro era pequeña pero bien cuidada, con macetas de geranios en la entrada y una puerta pintada de azul claro que se veía recién renovada. Me quedé parada en la acera de enfrente durante varios minutos, observando las ventanas, esperando ver algún movimiento que me diera una pista sobre quién vivía ahí. No sabía qué esperaba encontrar, pero definitivamente no esperaba que la puerta se abriera y que una mujer morena, de mi edad aproximadamente, saliera a regar las plantas del jardín. Era ella. Incluso a la distancia, incluso después de tantos años, reconocí inmediatamente a la mujer de las fotografías. Carmen había envejecido, como todos nosotros, pero conservaba esa gracia natural que había captado la cámara décadas atrás. Su cabello era gris ahora, recogido en una trenza suelta, y llevaba un vestido sencillo que le quedaba bien. Se movía con la confianza de alguien que se sentía cómoda en su propio espacio, regando cada planta con cuidado, deteniéndose a examinar las hojas como si conociera personalmente cada una. No había planeado acercarme tan directamente, pero antes de que pudiera detenerme, mis pies se movieron solos y crucé la calle. Carmen levantó la vista cuando me vio caminar hacia su jardín, y por un momento nuestras miradas se encontraron. No hubo reconocimiento inmediato en sus ojos, pero sí una curiosidad amable, como si estuviera acostumbrada a que los extraños se acercaran a preguntarle direcciones o a admirar sus flores. «Disculpe», dije cuando estuve lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar. «Usted es Carmen Cierro». Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi bolso. «Sí, soy yo». Su voz era suave, con un acento que no pude identificar, pero que sugería que había venido de algún lugar más al sur. «¿En qué puedo ayudarla?» No había sospecha en su tono, solo cortesía genuina. Se acercó unos pasos hacia la cerca que separaba su jardín de la acera, pero mantuvo la regadera en las manos como si fuera un ancla. «Soy Rosalba Limás». Dije mi nombre lentamente, observando su cara para ver si le significaba algo. La viuda de Ignacio Limás. Esta vez sí hubo reconocimiento, y también algo que parecía terror. Carmen dejó caer la regadera, que hizo un ruido metálico cuando golpeó las piedras del sendero. Se llevó una mano al pecho y se apoyó en el poste de la cerca. «Dios mío», murmuró, y su voz había perdido toda la suavidad anterior. «¿Cómo me encontró? ¿Qué quiere?» No había hostilidad en su pregunta, solo miedo y confusión. Se veía como alguien que había estado esperando este momento durante años, pero que había esperado que nunca llegara realmente. «Encontré algunos documentos», le expliqué, sintiendo que cada palabra era importante.
recibos de transferencias, fotografías. Sé sobre Daniel. Su nombre salió de mi boca como si fuera una palabra en idioma extranjero, algo que había aprendido recientemente pero que aún no dominaba completamente. Carmen se cubrió la cara con las manos y se quedó así durante varios segundos. Cuando las bajó, tenía lágrimas en los ojos. ¿Está aquí para hacerme daño? ¿Para gritarme? Porque si es así, le pido que piensen los vecinos, que son buena gente y no tienen la culpa de nada. Su pregunta me tomó por sorpresa. No había venido a gritarle, aunque tampoco sabía exactamente para qué había venido. No, le dije finalmente. No estoy aquí para hacerle daño. Estoy aquí porque necesito entender. Necesito saber quién era realmente mi esposo. Carmen me miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Finalmente suspiró y abrió la puerta del jardín. Creo que es mejor que pase. Esta no es una conversación para tener en la calle. Su invitación sonaba más a resignación que a hospitalidad, pero la acepté de todas formas. La casa por dentro era pequeña pero acogedora, decorada con muebles sencillos pero de buena calidad. En las paredes había fotografías que reconocí inmediatamente, Daniel en diferentes etapas de su crecimiento, desde bebé hasta joven adulto. Y en varias de esas fotografías estaba Ignacio, sonriendo con una naturalidad que me dolió en el pecho. Era como entrar a un museo de la vida secreta de mi esposo. ¿Quiere café?, preguntó Carmen, más por cortesía que por ganas reales de atenderme. Asentí, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba tiempo para procesar lo que estaba viendo. Mientras ella preparaba el café, yo examiné las fotografías más de cerca. Había una de Ignacio enseñando a Daniel a andar en bicicleta, otra de los dos en lo que parecía ser una graduación de preparatoria, una más reciente donde Daniel, ya adulto, tenía su brazo alrededor de los hombros de Ignacio. Es un buen muchacho, dijo Carmen desde la cocina, notando que estaba mirando las fotos. Estudió ingeniería, tiene un trabajo estable. Ignacio estaba muy orgulloso de él. Usó el tiempo pasado, y me di cuenta de que sabía que Ignacio había muerto. ¿Usted sabía que él había muerto?, le pregunté cuando regresó con 2 tazas de café. Carmen asintió lentamente. Daniel leyó el obituario en el periódico. Fuimos al funeral, pero nos quedamos atrás, entre los árboles. Solo queríamos despedirnos. La idea de que hubieran estado ahí, observando desde lejos mientras yo lloraba junto a la tumba, me resultó más perturbadora que reconfortante. ¿Por qué?, fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué mantuvieron esto en secreto? ¿Por qué Ignacio nunca me dijo nada? Carmen se sentó frente a mí, sosteniendo su taza con las 2 manos como si necesitara el calor. Porque la amaba a usted, dijo simplemente. Y porque yo nunca le pedí que dejara su matrimonio. Las palabras de Carmen quedaron suspendidas en el aire entre nosotras como humo de cigarro. Él la amaba a usted. Repetí la frase en mi mente varias veces, tratando de encontrarle sentido. ¿Cómo podía alguien amar a una persona y al mismo tiempo mantener una familia secreta durante más de 20 años? ¿Qué clase de amor era ese que requería tanto silencio y tanta mentira? No entiendo, le dije finalmente, dejando mi taza de café sobre la mesa sin haberla probado. Si él me amaba, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué Daniel existe? Las preguntas sonaron más duras de lo que pretendía, pero Carmen no pareció ofenderse. Solo me miró con una tristeza que parecía muy antigua, muy practicada. Porque la vida es más complicada de lo que nos gusta admitir, respondió después de un momento. Ignacio y yo nos conocimos antes de que él se casara con usted. Éramos pareja. Jóvenes, enamorados, haciendo planes para el futuro. Se detuvo y tomó un sorbo de café, como si necesitara tiempo para decidir cuánto contarme. Pero entonces apareció la oportunidad de trabajo en la ciudad donde usted vivía. Era un buen trabajo, mejor que cualquier cosa que pudiera conseguir aquí. Decidimos que él se iría primero, establecería las cosas, y después yo lo seguiría. Pero usted nunca lo siguió, dije, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. No, porque una semana antes de que yo me fuera, descubrí que estaba embarazada. Y cuando se lo dije a Ignacio, él ya había conocido a usted. Carmen sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Me dijo que usted era diferente, que había sentido algo que nunca había sentido antes.
Me pidió tiempo para resolver las cosas, para figurar out qué hacer. ¿Y qué hizo? Aunque ya conocía la respuesta, necesitaba escucharla. Se casó con usted. Carmen se encogió de hombros como si fuera algo que había aceptado hace mucho tiempo. Y yo tuve a Daniel. Ignacio volvió cuando el niño tenía 6 meses. Me dijo que había cometido un error, que me amaba, que quería estar con nosotros. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Usted era su esposa. Había una vida construida, compromisos, responsabilidades. Me levanté de la silla porque necesitaba moverme, hacer algo con la energía nerviosa que me recorría el cuerpo. Caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero y vi que había un columpio pequeño, claramente usado, que había sido instalado años atrás. Entonces decidieron. ¿Qué? Que él viviría 2 vidas. No decidimos nada al principio, dijo Carmen detrás de mí. Él empezó a visitarnos, a enviar dinero para Daniel. Al principio yo pensé que era solo hasta que encontrara una manera de dejar su matrimonio. Pero pasaron los años, y él seguía dividido. Amaba a Daniel, quería ser parte de su vida, pero también la amaba a usted. Decía que no podía lastimar a ninguno de los dos eligiendo. Así que nos lastimó a todos manteniendo el secreto. Las palabras salieron con más amargura de la que sentía realmente. Estaba enojada, sí, pero también comenzaba a entender la imposible posición en la que Ignacio se había colocado. Tal vez, admitió Carmen. Pero también nos dio a todos lo que pudimos tener. Daniel tuvo un padre que lo amaba, aunque no pudiera estar con él tiempo completo. Yo tuve a alguien que se preocupaba por nosotros, que nunca nos abandonó completamente. Y usted tuvo un matrimonio que, por lo que él me contaba, era bueno. Me volteé para mirarla. Él le hablaba de mí. La pregunta me salió antes de que pudiera detenerla, y me di cuenta de que la respuesta me importaba más de lo que quería admitir. A veces, dijo Carmen con cuidado. Especialmente cuando estaba preocupado por usted. Cuando se enfermó de la vesícula hace algunos años, cuando su madre murió. Él sufría porque no podía contarle sobre nosotros, pero también sufría cuando usted sufría. Hizo una pausa. Creo que el secreto lo estaba matando lentamente. Los últimos años se veía más cansado cada vez que venía. ¿Los últimos años? Pregunté. Él siguió viniendo hasta el final. Carmen asintió. La última vez que lo vimos fue 2 semanas antes de que muriera. Daniel había conseguido un ascenso en el trabajo, y quería contárselo a su papá. Ignacio estaba muy delgado, muy pálido, pero fingió estar bien. No nos dijo que estaba enfermo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. No supimos que había muerto hasta que vimos el obituario. Daniel estuvo deprimido durante semanas. No pudo despedirse apropiadamente. La imagen de Ignacio fingiendo estar bien mientras el cáncer lo consumía, manteniendo su actuación hasta el final para no preocupar a Daniel, me partió el corazón de una manera que no había anticipado. Todo este tiempo había pensado que había sido la única que había cuidado de él durante su enfermedad, la única que había visto su deterioro, la única que había llorado su muerte. Pero Carmen y Daniel también habían perdido a alguien importante, también habían sufrido, solo que en silencio y sin el reconocimiento social que viene con ser la familia oficial. ¿Dónde está Daniel ahora?, pregunté. ¿Vive aquí con usted? No, tiene su propio departamento cerca del centro. Pero viene a almorzar todos los domingos. Carmen me miró con curiosidad. ¿Quiere conocerlo? La pregunta me tomó completamente desprevenida. En algún nivel abstracto, sabía que Daniel existía, que era real, pero la posibilidad de conocerlo realmente, de verlo cara a cara, no se me había ocurrido hasta ese momento. No sé, respondí honestamente. No sé si estaría bien. No sé si él querría conocerme. Él sabe de usted, dijo Carmen suavemente. Siempre supo que su papá tenía otra familia. Nunca le mentimos sobre eso. Cuando era pequeño, a veces preguntaba por qué no podía vivir con su papá como los otros niños, y yo le explicaba que las familias a veces son complicadas, pero que eso no significaba que su papá no lo amara. ¿Y qué piensa él de todo esto? No sabía cómo formular la pregunta correctamente. ¿Qué pensaba Daniel de ser el hijo secreto? ¿Me odiaba por ser la razón por la cual su padre no podía estar con el tiempo completo? Es un hombre comprensivo,
dijo Carmen. Estudió, tiene educación, entiende que la vida es compleja. Nunca culpó a nadie por la situación. Ni a su papá, ni a mí, ni a usted. Siempre dijo que prefería tener a su papá a tiempo parcial que no tenerlo para nada. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo seguía parada junto a la ventana, mirando ese columpio que había visto crecer a un niño que yo no conocía, mientras Carmen permanecía sentada en la mesa, dándome espacio para procesar todo lo que me había contado. La historia que me había relatado no tenía villanos claros, no tenía víctimas inocentes ni culpables obvios. Solo tenía personas tratando de hacer lo mejor que podían en una situación imposible. Carmen, dije finalmente, volteándome hacia ella. ¿Usted me odia? Por haber sido la razón por la cual Ignacio no pudo estar completamente con ustedes. Ella negó con la cabeza lentamente. No, Rosalba. Nunca la odié. Porque si la hubiera odiado, habría tenido que odiar a Ignacio también, por elegirla. Y yo no podía hacer eso. Él era el padre de mi hijo. Sus palabras tenían una dignidad que me avergonzó. Durante 42 años, yo había sido la esposa oficial, había tenido el reconocimiento social, el apellido compartido, la casa común. Carmen había sido la que vivía en las sombras, la que tenía que explicarle a su hijo por qué su papá no podía estar en las obras de teatro de la escuela, la que había criado a Daniel prácticamente sola mientras yo compartía las cargas y las alegrías del matrimonio con Ignacio. ¿Daniel quiere conocerme?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Por qué no se lo pregunta usted misma? Viene a almorzar el domingo. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Durante 3 días, había vivido en una especie de limbo emocional, dividida entre la anticipación y el terror de conocer a Daniel. Había limpiado la casa obsesivamente, cambiado las sábanas 2 veces, reorganizado los cajones de la cocina. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente daba vueltas alrededor de lo que le diría al hijo secreto de mi esposo muerto. Roberta había llamado 2 veces, pero yo no había contestado. Sabía que quería disculparse por nuestra pelea, pero también sabía que querría insistir en su plan de que me mudara a un lugar más pequeño, más manejable, más apropiado para una viuda de mi edad. La idea de explicarle que en lugar de reducir mi mundo, estaba a punto de expandirlo de manera impensable, me parecía imposible. Habría tiempo para esas conversaciones después, cuando yo misma entendiera qué estaba pasando. Llegué a casa de Carmen a las 12:30, media hora antes de lo acordado, porque los nervios me habían despertado al amanecer y no había podido quedarme en mi casa un minuto más. Carmen me abrió la puerta con una sonrisa que parecía genuina, aunque también nerviosa. Llevaba un vestido azul que la hacía ver más joven, y había puesto la mesa del comedor con su mejor vajilla. Llegó temprano, me dijo, haciéndome pasar. Daniel no tardará. Siempre es puntual. Había algo en su voz que sugería que había estado tan nerviosa como yo por este encuentro. ¿Quiere un café mientras esperamos? Asentí, aunque lo último que necesitaba era más cafeína. Mientras Carmen preparaba el café, yo examiné otra vez las fotografías en las paredes, pero ahora con ojos diferentes. Ahora sabía la historia detrás de cada imagen, entendía por qué Ignacio se veía tan feliz en algunas y tan melancólico en otras. Había una foto particularmente conmovedora donde Daniel, de unos 10 años, estaba parado junto a Ignacio frente a un árbol de Navidad. Ambos sonreían, pero en los ojos de mi esposo había una tristeza que ahora podía interpretar. La tristeza de saber que tendría que irse después de la celebración, que no estaría ahí la mañana de Navidad cuando Daniel abriera sus regalos. El sonido de una llave en la puerta me sobresaltó. Carmen se apresuró desde la cocina, y escuché su voz diciendo: Daniel, mijo, ya llegó la señora de la que te hablé. Después hubo un murmullo de voces que no pude distinguir, y finalmente pasos acercándose al comedor. Cuando Daniel apareció en la puerta, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Era inconfundiblemente hijo de Ignacio. Tenía su misma estatura, sus mismas manos largas, su misma manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando estaba pensando. Pero también tenía algo de Carmen en la suavidad de sus facciones, en la expresión de sus ojos. Era guapo de una manera tranquila, vestido con jeans y una camisa de botones que se veía nueva, como si se hubiera vestido especialmente para esta ocasión. Señora Limas, me dijo, acercándose con la mano extendida. Soy Daniel. Mucho gusto en conocerla finalmente.
Su voz era grave, como la de Ignacio, pero más suave, sin el tono áspero que mi esposo había desarrollado con los años de fumar. Estrechó mi mano con firmeza, pero no demasiado fuerte, y me miró directamente a los ojos sin evasión ni desafío. Daniel, repetí su nombre, sintiendo lo extraño en mi boca. Yo no sé qué decir. Esto es muy... No pude terminar la frase. ¿Qué era esto? ¿Extraño? ¿Doloroso? ¿Necesario? Lo sé, dijo él con comprensión. Para mí también es raro. Durante toda mi vida, usted ha sido una idea abstracta. La otra familia de papá. Nunca pensé que realmente la conocería. Se sentó en la silla que Carmen le indicó, frente a mí, y por un momento los tres nos quedamos en silencio, como si nadie supiera cómo comenzar esta conversación imposible. ¿Cómo está?, preguntó Daniel finalmente. Quiero decir, sé que ha sido difícil. Perder a papá, para todos nosotros ha sido difícil. Sus palabras eran cuidadosas, pero había una sinceridad en ellas que me conmovió. Algunos días mejor que otros, respondí honestamente. ¿Y tú? ¿Estás bien? Se me salió el tuteo sin darme cuenta, pero Daniel no pareció molesto. Igual, dijo encogiéndose de hombros. Hay días en que olvido que se fue, y voy a marcar su teléfono para contarle algo del trabajo. Después me acuerdo y... Se detuvo, como si no quisiera sonar demasiado sentimental frente a mí. Carmen sirvió el almuerzo, pollo en mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, y durante los primeros minutos comimos en un silencio que no era exactamente incómodo, pero sí cargado de preguntas no formuladas. Yo observaba a Daniel comer, notando cómo sostenía los cubiertos igual que Ignacio, cómo se limpiaba la boca con la servilleta con el mismo gesto preciso. ¿Sabías de mí?, le pregunté de repente. Quiero decir, ¿sabías que existía, que papá tenía otra familia? Daniel asintió. Siempre lo supe. Mamá nunca me mintió sobre eso. Cuando era niño, no entendía completamente, pero sabía que papá tenía otra casa, otra vida. A veces me daba celos, admitió con una sonrisa triste. Especialmente cuando otros niños hablaban de cosas que hacían con sus papás todos los días, y yo solo veía al mío los fines de semana. Lo siento, dije impulsivamente. Siento que las cosas hayan sido así. Siento que no pudieras tener a tu papá tiempo completo. Daniel me miró con sorpresa. ¿Por qué se disculpa? Usted no eligió esta situación. Ninguno de nosotros la eligió realmente. Simplemente pasó. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Cuando crecí, cuando entendí mejor las cosas, me di cuenta de que papá estaba en una posición imposible. Amaba a dos familias, y no había manera de estar con ambas sin lastimar a alguien. Sus palabras me recordaron algo, y fruncí el ceño. Daniel, quiero preguntarte algo, y quiero que seas honesto. ¿Tu papá te dejó algo? ¿Una carta, un mensaje, algo? Daniel intercambió una mirada con Carmen, y me di cuenta de que había tocado algo importante. Sí, dijo después de un momento. Me dejó una carta. Pero... Se detuvo, claramente incómodo. ¿Pero qué? Insistí. Pero también escribió una carta para usted, dijo Carmen desde su silla. Ignacio nos pidió que se la diéramos si alguna vez usted se enteraba de nosotros, si alguna vez nos buscaba. Se levantó y fue hacia una cómoda en la esquina del comedor. De uno de los cajones sacó un sobre que tenía mi nombre escrito en la letra familiar de Ignacio. Mis manos temblaron cuando tomé el sobre. Era grueso, como si contuviera varias páginas, y tenía manchas que podrían haber sido lágrimas. ¿Cuándo escribió esto?, pregunté. El año pasado, respondió Daniel. Cuando empezó a sentirse mal, aunque no nos dijo que estaba enfermo. Un día llegó aquí muy serio y nos dio las cartas. Dijo que esperaba que nunca tuviéramos que entregarle la suya, pero que si algún día usted averiguaba sobre nosotros, era importante que leyera sus propias palabras. Abrí el sobre con dedos que apenas me obedecían. La carta tenía 5 páginas escritas con la letra cuidadosa de Ignacio, la misma letra que había visto en listas de compras y notas de cumpleaños durante 4 décadas. Pero nunca había visto palabras suyas dirigidas a mí con tanta urgencia, con tanta necesidad de explicar. Mi querida Rosalba, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto,
Significa que finalmente descubriste lo que he guardado en secreto durante tantos años. Significa que conociste a Carmen y a Daniel, y que probablemente me odias más de lo que creías posible. No te culpo. Me odio a mí mismo por lo que te he hecho, por la vida que te obligué a vivir sin saberlo, por todos los años que pasaste casada con la mitad de un hombre. Leí la carta de Ignacio 3 veces antes de poder hablar, y cada lectura me rompía de manera diferente. No era una disculpa simple, era una confesión completa, cruda y dolorosa, donde mi esposo finalmente me contaba toda la verdad que había guardado durante décadas. Me explicaba cómo había conocido a Carmen antes que a mí, cómo el embarazo había cambiado todo, cómo se había enamorado de mí pensando que podría olvidarla a ella, y cómo había descubierto que el corazón humano podía albergar 2 amores diferentes pero igualmente reales. Nunca quise lastimarte, escribía en la 4ª página. Pero tampoco podía abandonar a Daniel. Era mi hijo, y merecía tener un padre, aunque fuera un padre dividido, un padre que vivía a medias. Sé que esto no justifica nada, pero espero que cuando leas esto, cuando conozcas a Carmen y a Daniel, entiendas que no fue falta de amor por ti. Fue exceso de amor por todos, y mi cobardía para elegir. La última página era la más difícil de leer. Te pido perdón, pero también te pido algo más. Si algo me pasa, si ya no estoy aquí para cuidar de Daniel y Carmen, no los abandones completamente. No digo que tengas que amarlos, pero no los odies. Ellos no tuvieron la culpa de mis decisiones. Daniel es un buen hombre, y Carmen es una mujer buena que sacrificó mucho por una situación que ella tampoco eligió. En mi testamento dejé algunos ahorros para ellos, pero más que dinero, creo que necesitarán saber que no están solos en el mundo. Cuando terminé de leer, Carmen y Daniel me observaban en silencio. Habían visto mi cara cambiar con cada párrafo, habían escuchado mis suspiros ahogados cuando llegué a las partes más dolorosas. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso, porque era algo que necesitaría leer más veces, en privado, cuando pudiera procesar completamente lo que significaba. ¿Qué dice?, preguntó Daniel suavemente. No tenemos que saberlo si es muy personal, pero... Dice que los ama, respondí simplemente. Y que lamenta habernos puesto a todos en esta situación. Me quedé callada un momento antes de agregar. También dice que espera que yo no los odie. ¿Y los odia?, preguntó Carmen, y había miedo real en su voz. La pregunta me tomó por sorpresa porque me di cuenta de que no había examinado realmente mis sentimientos hacia ellos. Durante la semana pasada había estado tan concentrada en procesar la traición de Ignacio, en entender la dimensión de sus secretos, que no había pensado en que sentía hacia Carmen y Daniel como personas individuales. No, dije finalmente. No los odio. Estoy confundida, dolida, enojada con Ignacio, no con ustedes. Ustedes también fueron víctimas de sus decisiones. Era la verdad, pero también me sorprendía admitirla. Daniel, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo era él contigo? Era un buen papá. La pregunta me dolía hacerla, porque temía la respuesta. Temía descubrir que Ignacio había sido mejor padre para Daniel de lo que había sido esposo para mí. Daniel sonrió, y por primera vez desde que lo había conocido, se veía completamente relajado. Era maravilloso, paciente, atento, interesado en todo lo que yo hacía. Venía a mis juegos de fútbol cuando podía, me ayudaba con la tarea de matemáticas, me enseñó a manejar. Su expresión se volvió más seria, pero también se veía triste a veces, especialmente cuando tenía que irse. Yo sabía que se sentía culpable por no poder estar más tiempo. ¿Te habló alguna vez de mí? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. A veces, admitió Daniel. Especialmente cuando yo era adolescente y le hacía preguntas difíciles sobre por qué las cosas eran como eran. Me decía que usted era una buena mujer, que merecía mejor de lo que él le estaba dando, pero que no sabía cómo arreglar la situación sin lastimar a todo el mundo. Sus palabras me conmovieron de una manera inesperada. Durante todos esos años, mientras yo me quejaba de que Ignacio era distante a veces, de que se perdía en sus pensamientos, de que tenía esos estados de ánimo melancólicos que no sabía explicar, él había estado cargando con la culpa de vivir una doble vida. Había estado sufriendo tanto como nosotros, tal vez más. Daniel, dije de repente, ¿tienes fotos? De cuando eras pequeño, de las cosas que hacían juntos.
Se levantó inmediatamente y trajo un álbum de fotos de otra habitación. Pasamos la siguiente hora mirando imágenes de la vida secreta de Ignacio, Daniel aprendiendo a caminar con Ignacio sosteniéndolo de las manos, los dos construyendo un castillo de arena en una playa que yo no reconocía, Daniel graduándose del bachillerato con Ignacio parado orgullosamente a su lado. Cada fotografía era una ventana a momentos que yo nunca había conocido, a una faceta de mi esposo que había estado completamente oculta para mí. «Miren esto», dijo Daniel, señalando una foto donde él tendría unos 15 años. Papá me estaba enseñando a cambiar el aceite del carro. Se manchó toda la camisa nueva que había comprado ese día. En la foto, Ignacio sonreía ampliamente a pesar de la mancha de aceite, claramente feliz de estar pasando tiempo con su hijo. Él me enseñó lo mismo, comenté sin pensar. Cuando cumplí 18, insistió en que aprendiera mantenimiento básico del carro. Decía que una mujer tenía que ser independiente. Me di cuenta de que Ignacio había enseñado las mismas lecciones a ambas familias, había compartido los mismos valores, la misma preocupación por prepararnos para cuidarnos solos. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo Daniel, cerrando el álbum. «Siempre pensé que algún día las dos familias se conocerían. Cuando era niño, fantaseaba con que papá nos llevaría a conocerla, que tal vez podríamos ser todos una familia grande y complicada, pero familia al fin. Obviamente, cuando crecí entendí que eso era imposible, pero parte de mí nunca dejó de esperarlo». Su comentario me hizo pensar en algo que no había considerado antes. «Daniel, ¿qué vas a hacer ahora? Con papá Gan, ¿cómo están financieramente?» Carmen y Daniel intercambiaron una mirada. «Estamos bien», dijo Carmen rápidamente. «Daniel tiene un buen trabajo, y yo tengo mi pensión. No necesitamos». «No estoy ofreciendo dinero», la interrumpí suavemente. «Estoy preguntando porque me importa. Porque, lo quiera o no, ustedes son parte de la vida de Ignacio, y eso los convierte en... no sé exactamente qué, pero en algo importante para mí también». Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Roberta, y por instinto contesté antes de pensar en las implicaciones. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba ansiosa. «Fui a tu casa y no estás ahí. He estado preocupada desde nuestra pelea». «Estoy bien, mija», le dije, mirando a Carmen y Daniel, que fingían no escuchar. «Estoy visitando a unos amigos». «¿Qué amigos?» «Mamá, tú no sales nunca, especialmente después de lo que pasó la otra vez. ¿Estás segura de que estás bien?» Me di cuenta de que tendría que contarle a Roberta sobre Daniel y Carmen eventualmente. Mi hija tendría que saber que tenía un hermano mayor, que la familia que creía conocer completamente era solo la mitad de la historia. Pero no por teléfono, no así. «Roberta, ¿puedes venir a cenar mañana? Hay algunas cosas que necesito contarte sobre tu papá». Hubo silencio del otro lado de la línea. «¿Qué clase de cosas, mamá? Me estás asustando». «Nada malo», mentí parcialmente. «Solo cosas que descubrí sobre su vida que no sabía antes. Ven mañana a las 7. ¿Está bien?» Después de colgar, Carmen me miró con preocupación. «Va a contarle a su hija sobre nosotros». «Tiene derecho a saber», dije. «Daniel es su hermano. Ustedes son parte de la historia de su padre también». Las palabras sonaron extrañas al salir de mi boca, pero sabía que eran correctas. Además, agregué con una sonrisa que me sorprendió a mí misma, creo que es hora de que esta familia deje de guardar secretos. La cena con Roberta fue más difícil de lo que había anticipado, pero también más reveladora. Mi hija llegó a las 7 en punto, como siempre, con Sofía de la mano y una expresión de preocupación que no había perdido desde nuestra pelea. Había traído flores del supermercado y una disculpa preparada que recitó mientras se quitaba los zapatos en la entrada, pero yo la detuve antes de que pudiera terminar. «Mija, siéntate», le dije, guiándola hacia la mesa del comedor donde había puesto la carta de Ignacio, las fotografías y algunos de los recibos bancarios. «Hay cosas sobre tu papá que nunca supiste, que yo nunca supe hasta hace una semana, y creo que tienes derecho a conocerlas». Roberta se sentó lentamente, mirando los documentos sobre la mesa con una expresión que pasó de confusión a alarma. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Son deudas? ¿Problemas legales?» Su voz tenía esa tonalidad aguda que adoptaba cuando se preparaba para resolver una crisis,
para tomar control de una situación que consideraba demasiado compleja para que yo la manejara sola. No son deudas, le dije, sentándome frente a ella. Roberta, tu papá tenía otra familia. Otro hijo. Durante más de 20 años mantuvo una relación con una mujer llamada Carmen Sierro y su hijo Daniel. Las palabras salieron de corrido, como si fuera la única manera de decirlas sin perder el valor. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el zumbido del refrigerador, los ruidos de Sofía jugando en la sala con sus muñecas. Roberta me miró fijamente durante lo que parecieron minutos, procesando lo que acababa de decirle, y después comenzó a negar con la cabeza lentamente. No, dijo finalmente. No, mamá. Papá no haría eso. Él te amaba, nos amaba. Era un hombre de familia, un hombre honesto. Lo que sea que hayas encontrado, tiene que haber una explicación diferente. Tomó uno de los recibos bancarios y lo estudió como si fuera a revelar algo diferente bajo su mirada. Tal vez estaba ayudando a algún compañero de trabajo, o era algún tipo de inversión. Roberta, la interrumpí suavemente. Conocí a Carmen. Conocí a Daniel. Vi las fotografías. Leí la carta que tu papá me dejó explicando todo. No hay otra interpretación posible. Mi hija se puso de pie tan bruscamente que la silla se tambaleó. ¿Los conociste? ¿Fuiste a buscar a esas personas sin decirme nada? Mamá, ¿y si fueran estafadores? ¿Y si estuvieran aprovechándose de tu duelo para sacarte dinero? Su voz subió de volumen, y desde la sala escuchamos a Sofía preguntando si todo estaba bien. No son estafadores, mija. Daniel es idéntico a tu papá cuando era joven. ¿Y Carmen? Me detuve, buscando las palabras correctas. Carmen es una mujer digna que crió a un hijo prácticamente sola, que nunca me pidió nada, que ni siquiera sabía que yo existía hasta que aparecí en su puerta. Esto es una locura, murmuró Roberta, caminando hacia la ventana y después regresando a la mesa. Papá estaba aquí todos los días. Cenaba con nosotros, me ayudaba con la tarea, venía a mis competencias de atletismo en la secundaria. ¿Cuándo habría tenido tiempo para una familia secreta? Los fines de semana, le respondí, cuando decía que iba al lago a pescar. Roberta se sentó otra vez, pero esta vez su expresión había cambiado. Ya no era solo negación, había una comprensión gradual y dolorosa de que tal vez lo que le estaba contando era verdad. Todos esos sábados, murmuró. Todos esos años. Le mostré las fotografías una por una, le leí partes de la carta de Ignacio, le expliqué cómo había encontrado todo escondido en la camioneta. Con cada pieza de evidencia, vi cómo se desmoronaba la imagen que Roberta tenía de su padre, pero también vi cómo comenzaba a entender la complejidad de la situación. ¿Cómo es él?, preguntó finalmente. Daniel. ¿Cómo es mi hermano? La palabra le salió con dificultad, como si fuera en un idioma extranjero. Es ingeniero, trabaja en el centro. Es callado, reflexivo, tiene los mismos gestos que tu papá. Es un buen hombre, Roberta. Y Carmen es una buena mujer. Ninguno de los dos tiene nada de qué avergonzarse. Pero papá sí, dijo Roberta con amargura. Papá nos mintió a todos durante décadas. Nos hizo vivir una mentira. Sí, admití. Pero también nos amó. La carta que me dejó no justifica lo que hizo, pero explica por qué lo hizo. Estaba dividido entre dos familias que amaba, y no supo cómo manejar esa situación sin lastimar a alguien. Roberta lloró entonces, finalmente. Un llanto silencioso pero profundo, como si estuviera llorando no solo la muerte de su padre, sino también la muerte de la imagen que había tenido de él toda su vida. Yo me levanté y la abracé, algo que no había hecho en meses, y por primera vez desde el funeral sentí que éramos madre e hija otra vez, no solo dos mujeres tratando de navegar la viudez y el duelo por separado. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó después de un rato. ¿Cómo seguimos con esto? No lo sé completamente, le dije honestamente. Pero creo que empezamos por conocerlos. Daniel es tu hermano, Roberta. Sofía tiene un tío que no sabe que existe. Carmen ha sido parte de esta familia durante más tiempo que el que tienes casada. ¿Quieres que vengamos a conocerlos? Su pregunta sonaba más a curiosidad que a resistencia. Creo que sería bueno para todos. No digo que tengamos que volvernos una familia tradicional de la noche a la mañana,
pero podemos intentar ser algo. Lo que sea que esto se convierta, tiene que ser mejor que el secreto y la separación. 2 semanas después, organicé una cena en mi casa. Carmen vino con Daniel, Roberta trajo a Sofía y a Jorge, y por primera vez en la historia de ambas familias, todos estuvimos en el mismo lugar al mismo tiempo. Fue extraño, incómodo en momentos, pero también revelador. Sofía se enamoró inmediatamente de Daniel, que tenía una paciencia natural con los niños que claramente había heredado de Ignacio. Jorge y Daniel descubrieron que ambos seguían el mismo equipo de fútbol, y pasaron la mayor parte de la noche discutiendo estadísticas y jugadas. Carmen y Roberta fueron más cautelosas entre ellas, pero vi momentos de conexión genuina cuando Carmen le contó historias sobre Ignacio que Roberta nunca había escuchado, momentos de su juventud, de su personalidad que solo Carmen había conocido. No fue amor inmediato, pero fue respeto mutuo, que sentí que era un buen comienzo. Al final de la noche, cuando todos se estaban despidiendo, Daniel me pidió un momento a solas. «Señora Rosalba», me dijo, «quiero que sepa que esto significa mucho para mí. Durante toda mi vida, he sentido como si fuera parte de una historia incompleta. Ahora, finalmente, siento que conozco la historia completa». «Para mí también», le respondí. «Y Daniel, puedes llamarme Rosalba. O si quieres». Me detuve, no segura de si era apropiado sugerir lo que estaba pensando. «¿Qué?», me preguntó suavemente. «Si quieres, puedes llamarme madrastra. Técnicamente, eso es lo que soy, ¿no?». La palabra sonó extraña, pero no incorrecta. No puedo reemplazar a Carmen, ni querría hacerlo, pero tal vez puedo ser otra figura materna en tu vida. Daniel sonrió, y por un momento vi tanto a Ignacio en esa sonrisa que se me cortó la respiración. «Me gustaría mucho eso, madrastra». Ahora, 3 meses después de esa primera cena, hemos establecido una rutina extraña pero funcional. Carmen viene a tomar café conmigo los miércoles por la tarde, y hemos descubierto que tenemos más en común de lo que cualquiera de las dos habría imaginado. Daniel almuerza conmigo el primer domingo de cada mes, y me ha estado ayudando con algunas reparaciones de la casa que Ignacio solía hacer. Roberta todavía está procesando todo, pero ya no habla de que me mude a un departamento más pequeño. Dice que esta casa es lo suficientemente grande para toda la familia extendida que hemos resultado ser. No es una familia tradicional, y no fingimos que lo es. Pero es nuestra familia, construida sobre los secretos de un hombre que nos amó a todos de maneras imperfectas pero reales. Ignacio no está aquí para ver cómo hemos encontrado la manera de existir juntos, pero a veces siento que le habría gustado saber que finalmente, después de tantos años de secretos, todas las personas que amó pueden estar en la misma habitación, compartir la misma mesa, y cuidarse mutuamente de las maneras en que las familias, incluso las familias complicadas, se cuidan entre sí. La camioneta la vendí finalmente, pero no antes de que Daniel me ayudara a limpiarla completamente, asegurándonos de que no quedaran más secretos escondidos. Con el dinero de la venta, abrí una cuenta de ahorros para Sofía, para cuando vaya a la universidad. Ignacio habría aprobado eso, creo. Siempre creyó en la educación, en preparar a los niños para que fueran independientes. Ahora tenemos 2 nietos en los que pensar cuando tomamos esas decisiones. A veces, por las noches, me siento en la cocina con una taza de té y pienso lo extraña que es la vida, en cómo los secretos que creemos que nos protegen a menudo son las cosas que más nos lastiman. Pero también pienso en cómo el amor, incluso el amor imperfecto e incompleto, tiene maneras de encontrar la forma de sanarse a sí mismo, de crear conexiones donde no las había antes. 2 tazas en el fregadero. Un silencio que ya no duele. Y una casa que, finalmente,